En el corazón de Europa, donde los relojes suizos marcan la precisión y los castillos alemanes parecen salidos de un cuento, se esconden sombras que la historia preferiría enterrar. Crímenes tan perturbadores que parecen haber sido escritos por la pluma de un novelista oscuro, pero son reales, brutales y profundamente humanos. Hoy, en la lupa del crimen, nos adentraremos en tres de los casos más inquietantes jamás registrados en el continente europeo. Tres relatos de horror que desdibujan la línea entre la cordura y el abismo. Prepárate para conocer el rostro más tenebroso de la Europa moderna. Nuestro primer destino es Austria, un país de arquitectura imperial y bosques silenciosos. Allí, bajo la apacible fachada de una vivienda en Amstetten, se ocultaba uno de los secretos más espeluznantes de la historia reciente. Josef Fritzl, un ingeniero retirado y aparentemente padre de familia ejemplar, mantenía desde 1984 a su propia hija Elisabeth cautiva en un sótano diseñado y construido por él mismo. Tenía 18 años cuando desapareció sin dejar rastro. La versión oficial era que se había unido a una secta. Nadie cuestionó demasiado la versión de su padre. Pero bajo la tierra, lejos del sol, Elisabeth vivía un infierno. Durante 24 años fue violada, golpeada y manipulada psicológicamente. De aquella prisión subterránea surgieron 7 hijos. 3 de ellos fueron criados arriba, con la familia de Joseph, como si fuesen adoptados, y otros 3 permanecieron encerrados con ella. Uno de los bebés murió poco después de nacer. Su cuerpo fue incinerado en una estufa rudimentaria que Fritzl tenía en el sótano. La verdad salió a la luz en 2008, cuando una de las hijas de Elisabeth enfermó gravemente. Fritzl no tuvo más remedio que llevarla al hospital, lo que levantó sospechas entre el personal médico. Cuando la policía lo interrogó, su imperio de horror colapsó. El impacto fue inmediato y brutal, no solo por la monstruosidad de sus actos, sino porque el caso reveló cómo el control, el silencio y la apariencia pueden convertirse en cómplices del horror. ¿Cómo es posible que un hombre logre mantener 2 vidas durante casi un cuarto de siglo? ¿Cuántas señales fueron ignoradas? La casa de Fritzl fue clausurada y el sótano tapiado, como si sellar las paredes pudiera borrar la memoria del dolor. Pero las heridas de Elisabeth y de sus hijos siguen abiertas. El segundo caso nos lleva a Inglaterra, tierra de niebla y leyendas, donde el crimen ha sido retratado por la literatura durante siglos. Sin embargo, ni las ficciones más oscuras de Arthur Conan Doyle o Agatha Christie alcanzan la perversidad real de Fred y Rosemary West, una pareja de asesinos que convirtió su hogar en Gloucester en una tumba para al menos 12 víctimas, muchas de ellas adolescentes. Su historia comienza a principios de los años 70, cuando Fred ya tenía antecedentes por abuso y asesinato, y conoce a Rosemary, una joven de 15 años con un pasado de abandono y desequilibrio. Juntos desarrollaron un patrón de caza. Atraían a chicas jóvenes, a menudo fugitivas o sin vínculos familiares fuertes. Las secuestraban, las torturaban sexualmente y finalmente las asesinaban. Muchas fueron enterradas bajo el jardín o en el sótano de su casa, en la infame dirección de Cromwell Street 25. Entre las víctimas estaba su propia hija, Heather, de 16 años. Cuando los servicios sociales comenzaron a hacer preguntas sobre su paradero, Fred hizo un comentario casual. Está debajo del patio. Nadie lo tomó en serio, hasta que los rumores y denuncias acumuladas llevaron a un registro policial. Lo que encontraron fue un catálogo del horror, restos humanos, diarios, fotografías y un sinfín de pruebas del sadismo sistemático que ambos ejecutaban. Fred se suicidó en su celda antes del juicio. Rosemary, en cambio, fue condenada a cadena perpetua. El caso de los West no solo horrorizó al Reino Unido,
sino que dejó al descubierto el riesgo de ignorar los signos de abuso doméstico, de normalizar la violencia dentro del entorno familiar. Fue un recordatorio de que el mal, muchas veces, se disfraza con sonrisas cotidianas. Si este caso te está intrigando, no olvides suscribirte a La Lupa del Crimen para no perderte más casos como este. Aquí, cada historia que contamos es una pieza más en el rompecabezas oscuro de la mente humana. Y llegamos a nuestro tercer caso, que se desarrolla en los majestuosos paisajes de los Alpes suizos. Un escenario aparentemente idílico que en 1987 fue escenario de una serie de desapariciones que durante años fueron catalogadas como simples accidentes de montaña, hasta que las coincidencias comenzaron a ser demasiado inquietantes. Excursionistas que se desvanecían sin dejar rastro, grupos que partían y no regresaban. Fue solo gracias a la insistencia de una madre, que se negó a aceptar que su hijo alpinista había muerto por causas naturales, que se reabrieron los expedientes. Y así surgió el nombre de Jean-Pierre Jé, un supuesto guía turístico de origen francés. Jean-Pierre tenía un encanto discreto, una presencia amable y una hoja de vida impecable como alpinista. Lo que nadie sabía es que utilizaba su conocimiento de la montaña para elegir víctimas vulnerables, turistas solitarios, parejas desprevenidas, mochileros novatos. Los llevaba a rutas remotas, los asesinaba, a veces empujándolos por barrancos, otras dejándolos congelarse deliberadamente tras robar sus pertenencias, y regresaba solo, alegando accidentes desafortunados. Durante años, la falta de pruebas físicas y el entorno difícil de los Alpes jugaron a su favor. No fue hasta 1998, tras el hallazgo de una cámara congelada en un glaciar, que las fotos tomadas minutos antes de la desaparición de una pareja alemana apuntaron directamente a él. Fue arrestado en una cabaña remota en la frontera entre Suiza e Italia. Su juicio reveló no solo los asesinatos confirmados, sino un patrón aún más aterrador. Más de 15 personas desaparecidas en rutas donde él había estado presente. Jean-Pierre nunca mostró remordimiento. Se describía a sí mismo como un justiciero natural que eliminaba a quienes, según él, ensuciaban la pureza de la montaña. Su declaración dejó perplejo incluso al tribunal. Fue condenado a cadena perpetua, aunque hasta hoy algunos cuerpos jamás han sido encontrados. El Mont Blanc, hermoso y letal, guarda aún secretos en su hielo eterno. 3 casos. 3 puntos en el mapa de Europa donde el mal dejó su huella indeleble. 3 historias que, pese al paso del tiempo, siguen helando la sangre de quienes las conocen. El caso de Fritzl nos recuerda los horrores que pueden habitar en los cimientos de una familia. Los West nos muestran cómo 2 almas distorsionadas pueden convertir el hogar en un matadero. Y Jean-Pierre nos enfrenta a la figura del asesino calculador, frío como el hielo que lo cobijaba. Cada historia, un abismo. Europa, con su historia milenaria, guarda cicatrices que no figuran en los libros de historia, pero que se susurran entre expedientes policiales, testimonios rotos y silencios que gritan. Estos crímenes nos recuerdan que no hay cultura, civilización ni frontera que impida que el mal florezca. Basta una mente corrompida, una oportunidad y el silencio de los que miran hacia otro lado. Si te estremecieron estos relatos, comenta cuál de los 3 casos te pareció más perturbador. Y no olvides dejar tu like, compartir este video con quienes también buscan la verdad detrás del horror y suscribirte a La Lupa del Crimen, donde cada semana desenmascaramos lo más oscuro del alma humana.